¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? La agencia clasificadora de inversiones Standard & Poor's ha rebajado la clasificación de la empresa peruana Petroperú a la condición de calificación especulativa, es decir, el equivalente a lo que se puede considerar bonos basura. Dicho de otra manera, los papeles de Petroperú, dicho por los analistas de Standard & Poor's, no son creíbles y probablemente no se pagarán. Estamos hablando de deudas que llegan en el corto plazo nada menos que a 4.300 millones de dólares. Petroperú no podría honrar en el cortísimo plazo y que lógicamente significarían de no solucionarse el tema, incluso la posibilidad de su quiebra desde el punto de vista financiero y contable. ¿Cómo hemos llegado a esta situación en la principal empresa de energía del Perú y desde el punto de vista del tamaño, el nivel de inversiones, el nivel de producción, una de las más grandes que tiene el Perú? De las pocas grandes que tiene el Perú. Recordarán ustedes que en el discurso de asunción de mando del presidente Castillo en el Congreso de la República, el 28 de julio del año 2021, entre los argumentos que planteaba el entusiasta presidente Castillo, que en ese momento pensaba que había que cambiar la Constitución, no juró por la Constitución del 93, la Constitución vigente, sino por una nueva Constitución, lo cual ya daba idea de lo que iba a hacer su gobierno. Pero mencionó que el Estado tenía que participar de una manera mucho más directa en la economía para beneficiar al pueblo, bla, 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 con todos los argumentos generales y demagógicos que significan esa frase. Y mencionó el caso de Petroperú y anunció con gran solemnidad que Petroperú iba a ser la primera empresa que iba a recuperar su capacidad, su poderío, y por lo tanto se iba a dedicar a todas las fases del proceso, digamos, productivo, incluyendo las fases exploratorias. La primera pregunta que nos hicimos varios que escuchábamos el discurso en ese momento es: ¿y de dónde va a sacar plata Petroperú para invertir en exploración? Cuando tiene ya un tremendo elefante cargando, ¿no?, que es la, digamos, modernización, llamada así, de la refinería de Talara, ya con una tecnología obsoleta, que está en estos momentos considerada, está en camino, eso no se ha terminado, y está considerada con una inversión de alrededor de casi 5.000, un poco más de 5.000 millones de dólares. Y entonces uno se pone a pensar, ¿cómo se trabaja en el Perú, no? Por ejemplo, Europa, la Unión Europea, ya dijo que el 2030 se cambia el transporte privado y público, o se empieza a cambiar el transporte privado y público hacia movilidad eléctrica, dejando el gas, dejando el petróleo, los combustibles contaminantes. Estados Unidos, con el presidente Biden, no se quedó atrás, no podía quedarse atrás, y dijo, 2030 también empezamos a darle fuerte a lo que es ya producción de vehículos eléctricos y, evidentemente, de aquí hasta el 2030, preparar todo lo que es la logística, la infraestructura, para que eso pueda funcionar masivamente. Aquí en el Perú seguimos apostando por el petróleo para el transporte, porque felizmente, gracias al gas que tenemos y gracias a las hidroeléctricas que se hicieron años atrás y que hoy nos están sirviendo, una parte importante de la matriz energética peruana, ¿no?, casi el 70%, está explicada por gas natural y por electricidad. De manera que el petróleo se ha reducido en su influencia, pero sigue siendo tremendamente influyente en el transporte público y privado. Entonces, este no es un tema menor, este es un tema de fondo y que hay que trabajar hoy, no el 2030 ni el 2040, o vaya usted a saber cuándo. Hoy. Pero ¿en qué cabeza se van a tomar estos temas si la ideología está aquí haciendo todo, diciendo el Estado, Petroperú, tiene que volver a tomar la posición de un Estado que hable por el pueblo, por los pobres, y entonces vamos a tener una situación más justa, más distributiva, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, es cierto que la situación de Petroperú no se ha generado en el último año. Este problema viene de antiguo, ¿no?
y de hecho la decisión de la inversión para la modernización de Talara no se dio con el gobierno de Castillo, ni siquiera con el gobierno anterior. Entonces, esos temas merecen un debate serio con especialistas, meditando todo lo que significa el costo-beneficio de tomar una decisión en tal o cual sentido. Pero lo que sí es cierto es que con esta concepción ideológica y este tan superficial conocimiento de lo que hay que hacer y lo que hay disponible para gestionar, ¿no?, del actual gobierno del presidente Castillo, las cosas se han empeorado. De hecho, Petroperú está incluida en apenas 7 meses de gobierno en investigaciones de posibles actos de corrupción vinculados, incluso podría ser al propio presidente de la República o a sus allegados. De hecho, esta situación de Petroperú está generando una suerte de oscuridad, de poca transparencia, porque en realidad las personas que han puesto a cargo de Petroperú no son personas capaces de dirigir una empresa de tal magnitud, no solo por sus perfiles poco profesionales y de experiencia correspondiente, sino por lo que hoy se llama sus habilidades blandas, que son las más importantes para poder desarrollar con buen criterio una gestión en una empresa tan importante. Tener 4.300 millones de dólares de corto plazo, de inmediato plazo de cumplimiento, y no tener la capacidad para cumplir con eso o no haber hecho las gestiones, es simplemente una demostración de la tremenda ineficiencia en la gestión, ahora sí, de quienes están en Petroperú en los últimos 7 meses. Y entonces, hay que cortar esto por lo sano. Hay que poner a gente que sepa, si no esto se va a convertir en 4.300 millones de dólares y más, que no cubrirá Petroperú, cubrirá el Tesoro Público. ¿Y quién es el Tesoro Público? Todos nosotros, que son los que pagamos los impuestos y estamos alimentando ese Tesoro Público. No es justo. Esto no puede ser. Además de lo que significa para el sector de energía y minas, etcétera, etcétera. Standard & Poor's, entonces, la ha puesto en la calificación a Petroperú de bonos basura, de inversión especulativa, ¿no?, de riesgo de incumplimiento. De eso se trata. Y la otra agencia importante internacional, la agencia Fitch, ha dicho que la situación de Petroperú también coincide con Standard & Poor's, pero que todo esto, más la incertidumbre política, puede afectar, de hecho está afectando, la calificación de Perú, que ya fue rebajado un nivel y que podría, si sigue este tema, perder la calificación de riesgo, digamos, de riesgo país, grado de inversión. Y al perder esa calificación ya sería una situación lamentable, porque los costos para las inversiones, los costos para todos nosotros subirían, porque el riesgo país aumentaría la tasa de interés que nos tendrían que cobrar a todos por un préstamo o por tomar un crédito o por emitir un bono. El interés que hay que pagar aquí nos da el dinero. La ineficiencia y la mediocridad puestas en el gobierno son capaces de hacer esto. Nos han generado una situación que sin duda es muy delicada. El tema de Petroperú no es cualquier tema y tiene que haber cambios sustantivos rápidamente, tanto en el Ministerio de Energía y Minas como en las autoridades directivas y gerenciales de Petroperú que han entrado y que solo han aportado mediocridad e improvisación. Y vaya usted a saber qué otras cosas que se están investigando. Petroperú, un tema importante a tener en cuenta. Gracias.